Las sendas antiguas. Dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Nos hemos dado cuenta que lo que escribieron los profetas no fue para el tiempo de ellos. La palabra de Dios es clara y nos dice que es para nuestros días. Entonces, ¿a quién nos está diciendo el Señor que detengamos nuestras vidas en la encrucijada de los caminos? Que miremos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino que se debe recorrer? Y cuando lo hayamos encontrado, andad por él. Pero ¿qué respondió el pueblo de Dios? No andaremos. Quieren andar en sus propios caminos y no en los caminos de nuestro Dios. Dice el versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no lo estaremos. Siempre ha sido voluntad de Dios que el ser humano se salve, que usted y yo, apreciado hermano y hermana, nos salvemos. Ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para lograr ese objetivo. Desde que fuimos engendrados, desde antes de que nosotros naciésemos, Él ya estaba tratando de ayudarnos. Somos nosotros los que hemos evitado que Dios logre ese objetivo. El pueblo profeso de Dios va a decir, no andaremos cuando se le presenten las sendas antiguas. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, dirán, no escucharemos. Así estamos bien, en otras palabras. No queremos andar por ese camino porque es que ese camino es angosto, es empinado, tiene piedras, es difícil. En cambio, por este camino pavimentadito que va hacia abajo, es mejor, por donde todo el mundo va, porque como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Las sendas antiguas es el camino trazado por Dios desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. El cofre del tesoro. Miremos qué es el cofre del tesoro. Dice Mateo 14, 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una parábola que el Señor nos dio para mostrarnos cómo debemos nosotros apreciar la palabra de Él, las sagradas escrituras. Dice Palabras de Vida el Gran Maestro, la página 76. En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las sagradas escrituras. ¿Cuántos de nosotros tenemos la Biblia abandonada? ¿Cuántos de nosotros la tenemos guardada por allá, quién sabe por cuánto tiempo? La dejamos en cualquier lugar, mientras que la parábola nos está diciendo que aquel que encontró el tesoro fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo para quedarse con ese tesoro. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer nosotros para encontrar la palabra de Dios si la tenemos en nuestras casas? ¿Recuerdan ustedes aquellos antiguos reformadores? ¿Cuánto esfuerzo hacía? ¿Cuánto hacía Lutero para ir a leer esa Biblia que se encontró encadenada casi todos los días? Recortaba el tiempo que dedicaba a sus escasas pitanzas para poder sacar más tiempo, ir a leer la palabra de Dios. ¿Cuánto esfuerzo nosotros hacemos para leer la palabra de Dios? Entonces, el campo representa las sagradas escrituras y el evangelio es el tesoro. Noten eso tan importante. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo nuestro Dios a través de sus testimonios. El cofre o el campo son las sagradas escrituras, pero lo que tiene ese tesoro por dentro, las joyas, es el evangelio. Ese es el tesoro. La tierra misma, dice, no se halla tan entretejida de vetas de oro, ni está tan llena de cosas preciosas como sucede con la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros pudiésemos entender que la Biblia debe ser para nosotros un devocional diario, debe ser un alimento diario. Con avidez, con hambre y sed de la palabra de Dios debemos acercarnos a ella tratando de encontrar los grandes tesoros que hay dentro de ella. Ni siquiera la tierra, dice, está tan entretejida de esos tesoros, esas vetas de oro y piedras preciosas como está la palabra de Dios. Pero para nosotros no es así. Palabras de el Gran Maestro en la misma página nos sigue diciendo, esta parábola ilustra el valor del tesoro celestial y el esfuerzo que deberíamos hacer para obtenerlo. El que encontró el tesoro en el campo estaba listo para abandonar todo lo que tenía y realizar una labor incansable a fin de obtener
las riquezas ocultas. Vean qué importante. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder encontrar ese tesoro, pero ¿cuál es el esfuerzo que nosotros hacemos hoy en día para encontrar el tesoro que está oculto dentro de ese cofre o ese campo que son las Sagradas Escrituras? El Evangelio eterno es el tesoro. ¿Qué más podríamos nosotros pedir si el Señor, nuestro Padre, en Cristo nos dio sabiduría, justificación, santificación y redención? ¿Qué otra bendición podríamos pedir? Es el tesoro más grande, pero no lo vemos de esa manera. Aquellos antiguos recuerden que dieron su vida, entregaron su ser por ese precioso tesoro. No les importó. Recuerden las palabras de Lutero que dijo, si a mí me matan, no importa. Lo que importa es que no pisoteen las sagradas escrituras. ¿Pensamos de esa manera? ¿Cómo debemos buscar el tesoro? Miremos lo que dice aquí Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vea qué interesante. ¿Cómo debemos buscar entonces la palabra de Dios? Como a tesoros escudriñarla, como a la plata, como al oro, como a las piedras preciosas. Es más, si le colocáramos la devoción que le colocamos a nuestras actividades diarias y las transmitiéramos a la búsqueda de los tesoros celestiales, habría un mundo totalmente diferente. Habría un mundo totalmente diferente. Entonces, ¿cómo deben buscarlos? Como a tesoros. Escudriñarlas como a tesoros. ¿Cómo debemos buscar entonces el tesoro celestial que está contenido en la palabra de Dios? ¿Dónde debemos buscar el tesoro? Review and Herald del 25 de noviembre de 1844, el párrafo 22, traducido directamente del inglés, dice, dijo Cristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La luz de la verdad está saliendo como una lámpara encendida, y los que aman la luz no caminarán en las tinieblas. Estudiarán las escrituras para que sepan que tienen la seguridad de que están escuchando la voz del verdadero pastor. Y si habla del verdadero pastor, ¿significa que hay pastores falsos? Claro que sí, y no la de un extraño. Entonces, ¿dónde deben buscar el tesoro? Estudiando las escrituras, porque está la luz de la verdad como una lámpara encendida y debemos andar a la luz de ella para que la luz pueda iluminar nuestros caminos y podamos caminar en medio de las tinieblas de este mundo sin tropezarnos. Estudiaremos las escrituras entonces para saber cuál es la seguridad que el Señor nos está dando allí para reconocer la voz del verdadero pastor y no reconocer las voces de otros extraños. Miremos algunos principios guiadores. Para poder continuar con el tema, tenemos que entender que hay ciertos principios que nos ayudan a guiar. En el mismo libro del 25 de noviembre de 1844, el párrafo 26 dice, la fe genuina está fundada en las escrituras. Pero Satanás usa tantos recursos para arrancar las escrituras y traer el error que se necesita mucho cuidado si uno quiere saber lo que realmente enseñan. Muchos no tienen ningún fundamento para su fe más que la emoción. Su religión consiste en la excitación. Cuando eso cesa, su fe desaparece. El sentimiento puede ser paja, pero la palabra de Dios es el trigo. ¿Y qué? Dice el profeta. ¿Es la paja más que el grano? Entonces, principio importante, la fe genuina está fundada en las escrituras, en ningún dicho humano. La verdadera fe es lo que la palabra de Dios diga. Ahí es donde nosotros encontramos el fundamento. Otro principio importante, el sentimiento es la paja y la palabra de Dios es el trigo. ¿Cómo creen ustedes que están los movimientos cristianos hoy? ¿No están moviendo solo la emoción? ¿No están llevando a sus feligreses solo a la emoción? En un día cantan, gritan, hacen lo que sea, llevan a campamentos, hacen actividades por este lado, por aquel lado, y cuando llegan a la casa, ¿cómo se sienten? Cuando pasa la emoción, ¿qué hay después de que la emoción se va? ¿No hay fe? Porque cuando nos enfermamos, corremos de una vez a las clínicas, a los hospitales, sabiendo que el Señor dejó en su palabra los remedios naturales. Entonces, ¿a quién le estamos creyendo realmente? Por eso dice que el sentimiento es paja, pero la palabra de Dios es el trigo. ¿Y qué va a pasar con la paja al final del tiempo?
va a ser quemada, porque no sirve sino para ser echada en el fuego. Conflicto de los siglos, página 656, dice, la salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar las escrituras por medio de lo que nuestro pastor nos diga en la iglesia. Así dice el texto, ¿verdad? No, ahí no está diciendo que es por medio de lo que me enseñen en la iglesia. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. ¿Por la cuenta de quién? Por mi cuenta. Y noten, esto no me lo he inventado yo. Conflicto de los siglos, los testimonios dicen, o el Señor dice mejor, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de eso debe servirle de fundamento. Entonces, ¿en qué fundamento andamos nosotros hoy? ¿A quién le estamos creyendo? Lean ustedes, lea yo, cada uno individualmente y por nuestra cuenta debe escudriñar si lo que está escuchando en este momento es así o no es así. Por mucho que sepan que el pastor sabe porque ha ido 5 años a estudiar a la universidad y pueda ser que sepa qué es la verdad, eso no lo va a salvar a usted. Lo va a salvar es lo que usted estudie por su propia cuenta. Entonces de aquí encontramos otro principio importante. Las escrituras se deben escudriñar por nuestra propia cuenta. Nadie debe estudiarla por nosotros. Yo soy el que debo estudiarla. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Mire la razón que nos dan ahí continuando el párrafo. Porque el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. ¿Cuál es mi primer deber como criatura racional? El de estudiar la verdad en las sagradas escrituras por mi propia cuenta, por mi propia cuenta. Y luego es que la haya estudiado, andar en esa luz y ayudar a otros a que sigan mi ejemplo. Si yo no estoy andando como dice la luz de las escrituras, ¿de qué me sirve dar estudios bíblicos? ¿De qué me sirve dar conferencias o ayudar a otros para que las escuchen? Si a mí me está diciendo el Señor que el primer deber mío es estudiar como criatura racional la verdad en la palabra de Dios y cuando yo ande en esa luz, decirle a los demás que sigan mi ejemplo. Principio interesante en este párrafo. El estudio de la palabra de Dios es el primer y más alto deber nuestro como criaturas racionales. Si somos racionales, lo vamos a entender y lo vamos a hacer. Si no somos racionales, ustedes saben cuál es la respuesta. El mismo párrafo dice, con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones. Pero es que el pastor dice tal cosa, pero es que el anciano lo dice. No, pero es que fulanito me lo enseñó así. No, señores, es mi propia opinión. Con la ayuda de Dios, la que yo debo formar mediante el estudio personal de la palabra de Dios. ¿Cuál es la bestia de Apocalipsis 17? ¿Cuál es la mujer de Apocalipsis 17? No es que en el libro del teólogo tal dice que es esta y esa es. ¿En serio? Y entonces, cuando venga el Señor a pedirle cuentas a usted, ¿a quién le tiene que pedir cuentas? Usted va a llamar a su amigo, a su líder, a decirle, venga, me ayuda aquí porque es que yo no entendí esto y ahora me lo están preguntando. Con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones, que no deben diferir de los que están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice. Entonces encontramos otro principio muy importante aquí. Debemos formar nuestras propias opiniones de la verdad. Nadie nos tiene que decir qué creer. Nos puede guiar si su ejemplo corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Si no lo está haciendo así, nada, ni siquiera prestar atención, porque sería perder el tiempo y quizás exponernos a que nos engañen. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 30, párrafo 2, dice, si rebajáis las normas para aseguraros de la popularidad y el aumento en número y luego os regocijáis por este incremento, manifestáis una gran ceguera. Qué interesante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscan hoy los movimientos religiosos, los movimientos entre comillas cristianos? ¿No es la popularidad y el número? Por eso es que no se les dicen las verdades. ¿Por qué? Porque entonces el número baja. Y por el número creen que es bendición de Dios, pero los testimonios, el Señor me está diciendo a mí que es ceguera. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la escritura cuando un par de ciegos guían a otros ciegos? ¿A dónde van a caer ambos? ¿O todos? ¿Al hoyo? Sigo leyendo. Si los números
fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Han escuchado frases como que es que, mire, nosotros tenemos en todo el mundo representación, somos más de 20 millones a nivel mundial y Dios nos da la bendición y hay un reavivamiento aquí porque se bautizaron 3.000, 50.000, no sé cuántos. No peleen conmigo, he dicho esta frase en muchas ocasiones. No soy yo el que está hablando acá. Los testimonios nos están diciendo, los números grandes son de Satanás, porque él es el que tiene la mayoría. Y siempre ha sido así como lo hemos venido comprobando en todos estos sábados. Los movimientos de la reforma no han constituido la mayoría del mundo, siempre han sido la minoría. ¿Qué es lo que Dios mira entonces? ¿Qué es lo que a Dios le interesa realmente? Es el grado de fuerza moral que infiltra las instituciones, los colegios, las iglesias, los hospitales, lo que constituye una prueba de su prosperidad. Es la virtud, la inteligencia y la devoción de la gente que integra nuestras iglesias y no sus números, lo que debería ser causa de gozo y de gratitud. ¿Para qué se establecen blancos? Solo para poder exaltar el yo. ¿De quiénes son los números altos? Satanás podría representar y reclamar la preeminencia, porque la mayoría de él, de este mundo, está bajo su poder. Pero Dios no pide eso. Dios está pidiendo virtud, inteligencia y devoción de la gente. Eso debería causarnos gozo y gratitud. Entonces, ¿qué principios encontramos aquí? No rebajar las normas por la popularidad. Si queremos popularidad, no estamos en el camino de las sendas antiguas. Las normas no se deben rebajar por lograr popularidad. ¿Qué otro principio encontramos ahí? Los números no son indicio de la presencia de Dios. La mayoría no tiene la razón, nunca ha tenido la razón. Las democracias han querido enseñarnos ese principio, pero para el cristiano no es así, porque las matemáticas de Dios son totalmente diferentes. Las mayorías para Dios no cuentan, son las minorías. Vamos a hablar de Guillermo Miller, pero vamos a verlo de una manera más centrada y más profunda. ¿Quién fue Guillermo Miller? Quizás muchos han escuchado en algún momento de él, pero aquí vamos a ver quién era Guillermo Miller a la luz de los testimonios. Dice Primeros Escritos, página 229. Dios envió a su ángel para mover el corazón de un agricultor que hasta ahora no había creído en la Biblia, para inducirle a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel que fue escogido con el objetivo de guiar y abrir su entendimiento a las profecías que siempre habían estado ocultas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdad y se le llevó a buscar eslabón tras eslabón hasta que se quedó maravillado y admirado con la palabra de Dios. ¿Quién fue Guillermo Miller? Testimonio nos está diciendo que fue un agricultor. Tenía su finca, su familia, su esposa, sus hijos. No creía en la Biblia y decidió estudiarla para poder difamar de ella, pero Dios lo escogió a él para escudriñar las profecías. Dios le iluminó, los ángeles de Dios lo visitaron. Si eso fue así y los testimonios son verdad para nosotros, entonces lo que Guillermo Miller estudió y encontró, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se lo inspiró a él, ¿servirá para nosotros hoy? ¿Servirá para nosotros estudiar? ¿Para entender mejor la palabra de él? Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdad. ¿Sabemos cuál es ese primer eslabón de la cadena de verdad? ¿Cuáles fueron los otros eslabones tras eslabones que fue encontrando y que quedó tan maravillado y admirado con la palabra de Dios? Después de ser un incrédulo en la Biblia, fue uno de los mayores crédulos de esa época. Ahora, muchas preguntas surgen de este párrafo. ¿Por qué Dios escogió a un agricultor y no a los grandes teólogos de esa época? ¿No habían teólogos? ¿No habían pastores en esa época? Claro que sí lo sabían. Habían escuelas de teología ya. ¿Y por qué no escogió a uno de ellos? ¿Por qué escogió a un agricultor que nada tenía que ver con las universidades teológicas de esa época? Porque Dios siempre confía en una persona que no haya sido permeada por la sabiduría del mundo, porque los doctos, dicen los testimonios, no se van a dejar guiar por el Espíritu Santo. Por eso escogió un agricultor. Por eso escogió a esos pescadores que estaban por allá a la orilla del mar. No escogió a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los sacerdotes de la época, porque estaban engreídos. Y en todas las épocas de las reformas ha sido igual. Es el mismo principio.
Dios no escoge a los grandes de esa época, escoge a los que están en lo más bajo, porque se dejan guiar por el poder de Dios. Continuamos aquí en Primeros Escritos. Dice, encontró allí una cadena perfecta de verdad. Aquella palabra que él había considerado no inspirada, ahora se abrió ante su visión en su belleza y gloria. Vio que una parte de la escritura explica otra. Vio que una parte de la escritura es explicada por un comentario bíblico. ¿Sí? No. La misma Biblia se explica así sola. Y cuando un pasaje se cerró a su entendimiento, encontró en otra parte de la palabra lo que la explicaba. Corrió a donde el teólogo, donde el pastor Miller para ver qué significaba ese texto que no entendía. No, sencillamente encontró la respuesta en otra parte de la palabra de las Sagradas Escrituras. Él miraba la sagrada palabra de Dios con alegría y con el más profundo respeto y temor. ¿Cómo la miramos hoy nosotros? ¿Cómo tenemos hoy las Sagradas Escrituras? Si ahí está la palabra de Dios que tiene poder, poder de crear y de recrear. Y eso es para nosotros algo importantísimo, debería ser. Él la vio con esa reverencia, con esa alegría y ese profundo respeto y temor, porque lo que la Biblia dice se cumple. Los ángeles de Dios acompañaron a William Miller en su misión. Era firme e indomable, proclamando sin miedo el mensaje comprometido con su confianza. Un mundo que estaba yaciendo en la maldad, una iglesia fría y mundana, fueron suficientes para llamar a la acción todas sus energías y guiarlo voluntariamente a soportar el trabajo, la privación y el sufrimiento. ¿Cómo estaba el mundo en esa época y cómo estaban las iglesias en esa época de Guillermo Miller? El mundo lleno de maldad. Y la iglesia fría y mundana. ¿Será que hoy está pasando lo mismo? ¿Cómo está el mundo? ¿Y cómo está la iglesia? ¿Igual o peor? Eso le inspiró a él, lo llamó a la acción para empeñar todas sus energías y guiar a este mundo y a esa iglesia por el camino que Dios le estaba mostrando a él. A pesar de la oposición de los cristianos profesos y del mundo, encontró dos tipos de oposición, los profesos cristianos y el mundo, y azotado por Satanás y sus ángeles, no cesó de predicar el Evangelio eterno. ¿Cómo así? ¿Qué recibió Guillermo Miller de Dios entonces? Notan que nos lo está diciendo los testimonios. ¿Qué fue lo que recibió? El Evangelio eterno para predicarlo a las multitudes donde quiera que fuera invitado, tocando lejos y cerca del clamor: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Dónde están escritas esas palabras? Si ustedes recuerdan, ese es el mensaje del primer ángel. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Guillermo Miller? El mensaje del primer ángel. Pero está hablando de profecías, está hablando de cadenas, está hablando de eslabones. Pues eso es, en eso consiste el mensaje del primer ángel. Entonces, nosotros que pretendemos tener los mensajes de los tres ángeles, tenemos que saber qué son. Hoy estamos poniendo los pies sobre terreno seguro, basados en lo que hemos estudiado durante estos sábados en la palabra de Dios, hemos encontrado y podemos llegar hasta aquí y hablar con soltura de estos temas. Reglas de interpretación bíblica. Dice Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, el párrafo 23. Aquellos que están comprometidos en proclamar el mensaje ¿de cuál ángel? Del tercer ángel. Están investigando las escrituras siguiendo el mismo plan que adoptó el padre Miller. En el pequeño libro titulado Vistas de las profecías y cronología profética, el padre Miller ofrece las siguientes reglas sencillas, pero inteligentes e importantes para el estudio de la Biblia y su interpretación. Guillermo Miller encontró más de 10 reglas bíblicas sencillas para poder estudiar la palabra de Dios. Esas reglas bíblicas sencillas que él encontró, nos están diciendo los testimonios que el que quiera entender o el que quiera formar parte de los que predican los mensajes del tercer ángel deben seguir ese mismo plan que adoptó Miller. ¿Cuáles fueron esas reglas sencillas de las que se mencionan en este texto? ¿Serán relevantes para nosotros hoy? ¿Será que nos sirven a nosotros hoy? En este mismo libro que acabamos de leer aparecen 5 nada más, pero son aproximadamente 12. Esas 5 son las en las que nos vamos a detener en este estudio. La gran controversia de la página 304 nos dice: cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller
para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces, otro testimonio más que nos muestra que los principios de interpretación que adoptó Miller son correctos, los llevaron a conclusiones correctas. Entonces, ¿son relevantes para nosotros hoy? Tienen que ser relevantes para nosotros porque fueron inspirados por Dios. La primera regla que él encontró es que cada palabra debe tener su justo significado en el tema presentado en la Biblia. Cada palabra que usted encuentre en las Sagradas Escrituras está su significado ahí también en la palabra de Dios. Segunda, toda la escritura es necesaria y puede ser comprendida con aplicación y estudio inteligentes. No es que el Antiguo Testamento ya pasó, eso era para el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Toda la escritura es necesaria y se debe comprender con aplicación y estudio diligente, no esperando a que me den todo servidito, porque así no es. Tercera, nada revelado en la escritura puede o será ocultado a aquellos que pidan en fe sin dudar. O sea que todo lo que hay en la palabra de Dios que ha sido revelado lo podemos entender. Lo que no ha sido revelado no es para nosotros. No nos pongamos a conducir al rebaño por otro lado que no es. Nadie está autorizado para añadir o para quitar. Dice Apocalipsis 22, a las palabras de este libro, nadie está. Lo que está revelado, Dios nos lo hará entender si nosotros vamos con fe, sin dudar. La cuarta, para entender la doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer. Luego deje que cada palabra tenga su influencia. Y si puede formar su teoría sin contradicción, no puede estar en el error. Siempre y cuando los textos no contradigan el uno con el otro, es verdad. Cualquier doctrina que usted encuentre en la palabra de Dios, cualquier verdad que encuentre en la palabra de Dios y tenga el sustento de los textos sin contradecirse, es verdad, no puede ser mentira. Y la quinta que menciona en ese párrafo los testimonios es esta. La escritura debe ser su propio expositor. ¿Quién debe ser su propio expositor? La escritura, ya que es una regla de por sí misma. Si dependo, escuchen esto, si dependo de un maestro para que me la explique y él supone su significado o desea que así por su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su posición, su suposición, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Entonces, cuando yo digo, es que el pastor dice, es que el anciano dice, es que el anciano me enseñó, o es que el diácono me dijo, o es que fulanito me dijo, yo estoy creyéndoles a ese fulanito, a ese diácono, a ese anciano, a ese pastor, y no a la Biblia. Por eso Guillermo Miller no formó parte de ninguna organización religiosa de la época. Le ayudó a todas y estuvo predicando donde lo llamaron a predicar esos mensajes, donde no lo llamaron, nunca entró a las malas, porque no era la voluntad de Dios que se casara con una organización, porque su credo, su deseo y su sabiduría estaría supeditado a lo que esa organización le obligara a creer. Pero la palabra de Dios no es así, porque la palabra de Dios es su propio expositor. Y si yo dependo de una persona para que me la explique, entonces lo que esa persona me dice es lo que yo creo y no lo que la Biblia dice. La palabra de Dios está escrita en un lenguaje tan sencillo que cualquiera que quiera ir a ella a estudiarla con deseo de entenderla, lo va a hacer, lo va a hacer. No hay excusa, no hay excusa para eso. Hechos de los Apóstoles, página 42, dice, los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos principios no fortalecerá la iglesia. Hace poco escuchaba de alguien que decía que hasta Satanás se va a salvar porque Dios es misericordioso. ¿Notan? Son personas que están viviendo de pensamientos humanos, tradiciones, teorías humanas, pero no están basados en las sagradas escrituras. Esas reglas de interpretación profética tenemos que tenerlas en cuenta nosotros y las hemos estado poniendo en práctica durante estos sábados. Si ustedes ahora las están viendo y hacen un recordatorio hacia atrás de los que hemos estado estudiando, se van a dar cuenta de que lo hemos estado poniendo en práctica. La Biblia es su propio intérprete. Ahora miremos. Mateo 5:18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este fue uno de los textos que aparecen de aquí en adelante bajo cada nombre de regla, son los que usó Guillermo Miller para poder estar basado en esas
principios de interpretación. Entonces, la palabra de Dios se cumple porque cada palabra debe tener su justo significado en el tema presentado en la Biblia. Entonces, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si la palabra de Dios está clara, ahí debo entender y buscar el significado de lo que no entienda. Conflicto de los siglos dice en la página 575, el párrafo 1, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados del contexto. No citan tal vez que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Prueba de ello es cuando le dicen a alguna persona, algún adventista que no come carne, ah, pero Jesús comió carne. Sí, Jesús comió pescado, pero a ver, ¿cómo se comió el pescado Jesús? Si ustedes van al texto, se lo comió con miel y asado. No fue sudado, ni frito, ni con papa, ni con nada más. ¿Quién se lo comía así hoy? Esos textos es a lo que se refiere, esa manera de interpretar la Biblia es a lo que se refiere este texto de los testimonios. Nos citan tal vez que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Pero es que los israelitas comieron carne. ¿Cómo se comían la carne los israelitas? ¿Cómo debían hacerla? Debían degollar el animal, botar la sangre en el piso completamente. Casi que la carne quedaba rosada, sin sangre ni grasa, y se la comían cocinada en agua sin sal. Qué rico, ¿no? Qué sabroso. Hoy lo hacen así. ¿Por qué? Porque no citan sino lo que les conviene nada más. Y eso que estoy tocando es solamente temas de salud. Si tocáramos otros temas, era peor todavía. Si a mí la palabra de Dios me dice que yo no debo consumir grasa ni sangre animal, ¿por qué lo estoy haciendo? Cuando como pollo, cuando como pescado, cuando como carne de res, estoy comiendo sangre y grasa. Y entonces este texto no se aplica a mí porque estoy citando tal vez la mitad y el resto no lo quiero saber. Entonces, con la astucia de la serpiente, se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientes en que la Escritura declara ser su propio intérprete. Y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Eso dice la primera regla que Guillermo Miller escribió en su libro. Regla número 1. Cada palabra debe tener su justo significado en el tema presentado en la Biblia. No se puede cortar un texto para hacer decir algo que no es así, porque estaríamos faltando a la verdad y estaríamos falseando la palabra de Dios. Todo eso es porque queremos favorecer nuestros deseos carnales. Eso es lo que pasa cuando queremos favorecer eso. ¿Cuántos andan detrás de sus líderes hacia el precipicio porque no estudian la palabra de Dios personalmente? Y cualquier viento de doctrina viene, sopla y los lleva como las olas del mar, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Regla número 2. Toda escritura es necesaria y puede ser comprendida con aplicación y estudio diligentes. ¿Cuánto de la escritura es necesaria? ¿De dónde sacó eso Miller? Segunda de Timoteo 3:15 y 17. Solo estoy usando uno de los tres o dos textos que él usaba para probar lo que estaba diciendo. Por tiempo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la escritura es inspirada por Dios? Toda y útil para enseñar. O sea, necesitamos libros de seres humanos para enseñar en nuestras escuelas. Mire lo que está diciendo acá. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es tan profunda la palabra de Dios que encontramos fisiología pura en ella. El que creó este cuerpo maravilloso tiene sus principios ahí puestos en la palabra de Dios. He encontrado textos maravillosos en mi experiencia personal, hermanos, que me dicen que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando creó este cuerpo. ¿Quién va a saber y quién va a pensar que en el cielo va a haber fitoterapia? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió que las plantas tienen propiedades curativas? De la palabra de Dios. Apocalipsis 22 dice que las hojas del árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Y la ciencia enseña hoy, mediante estudios centrados, que la mayoría de los componentes medicinales de las plantas se encuentran en las hojas. Qué interesante, ¿verdad? Ese principio no se ha perdido desde que Dios creó este mundo.
Las plantas son para la sanidad de las naciones y el árbol de la vida en la eternidad será para la sanidad de las naciones también. Pero ¿qué hace y qué ha hecho Satanás? ¿Por qué creen que se inventó la medicina que hoy está tan extendida? Porque sabe que si vamos a los remedios naturales, los más sencillos, queda desenmascarado y todo el sistema queda perdido. Pero la palabra de Dios es la que debe guiarnos en el estudio y en el entendimiento para poder tomar decisiones correctas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no hay nada que sobre. No, pero es que el Antiguo Testamento, lo que escribió Isaías, eso era para el pueblo de Israel. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Es esa la actitud que debemos tener? No, mis hermanos, porque es toda la escritura. Es inspirada para mi beneficio. Miremos lo que dice el libro Un llamado a separarse, página 111, párrafo 3. Este es un testimonio también, traducido del inglés. Debemos disciplinar nuestras mentes para concentrarnos cuando estudiamos las escrituras. Debemos recordar que el verdadero espíritu del aprendiz es la docilidad y la sumisión de un niño. Debemos venir con un espíritu humilde que nos permita aprender a recibir el conocimiento del Dios del universo. Los ángeles malvados cegarán nuestras mentes y endurecerán nuestros corazones para que no seamos impresionados con la verdad. La Biblia no se debe tratar como un libro común y corriente. No debería nunca abrir la palabra de Dios sin haber pedido la dirección humilde a nuestro Dios, sin haber pedido a Dios que me ilumine, porque no es un libro común y corriente. Lo tenemos en nuestra biblioteca en cualquier lugar, lo ponemos aún donde nosotros nos sentamos, lo ponemos en cualquier lugar, lo dejamos por ahí donde se suban los animales, donde lo cojan nuestros niños y lo vuelvan nada. Pero no hemos entendido que es un libro de importancia fundamental y que puede ser que este libro físico se pierda aquí, quede quemado, pero esa palabra que está contenida ahí seguirá por la eternidad. ¿No lo dice así Isaías? Sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra que está contenida en ese libro tiene el poder de creación tal cual cuando Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Tiene poder de transformar vidas. Tiene poder de hacerme una nueva criatura. Porque dice el Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El Señor no se conforma con lo viejo. El Señor no se conforma con lo antiguo, con lo mismo. Hace nuevas todas las cosas y por eso ninguno que no haya nacido de nuevo entrará en el reino de los cielos. Eso se lo dijo el Señor, aquel líder religioso de la época. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa un nacimiento de nuevo? Que usted vuelve a ser nueva criatura. Y nuevo es nuevo, no tiene remiendos, ¿o sí? ¿A usted le gustaría que le vendieran un carro con las llantas parchadas, supuestamente nuevo? ¿Lo recibiría como nuevo? No, Dios tampoco va a recibir a ninguno que no haya sido transformado por el Espíritu mediante el estudio de la palabra. Por eso el Señor lo dice en Juan, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La forma de hacernos nuevos es mediante la palabra de Dios. Pasemos a la regla 3. ¿Qué dice la regla 3? Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado a aquellos que pidan en fe sin dudar. Si usted tiene fe y quiere encontrar la verdad, si usted quiere ser guiado por Dios para encontrar el camino correcto, no dude en ir a la palabra de Dios con oración, porque allí encontrará la luz. De allí emana la luz que va a iluminar el camino desde donde estamos, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Es el camino que debemos recorrer. Son las sendas antiguas. Miremos qué texto encontró Miller. Aquí les dejo algunos de esos textos. La mayoría están ahí en las citas, pero solo vamos a leer Deuteronomios 29:29. Ahí aparece Mateo 10:26, versículo 27, Primera de Corintios 2:10, Filipenses 3:15 y Mateo 21:22. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, si está en la palabra de Dios, está revelado. Y si ha sido revelado, es para nosotros. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, lo que hay revelado está en la palabra de Dios. Y si está revelado es porque debe ser claro para nuestras vistas. Si Dios iluminó a Guillermo Miller enseñándole estas cosas tan sorprendentes que vamos a ver más adelante, imagínense si eso ya está revelado todavía, porque estaba
el libro de Daniel sellado y Dios le dio la llave para abrir el libro de Daniel y poderlo entender, entonces nosotros, ¿de qué nos quejamos? ¿Podemos entenderlas? Claro que sí, porque Dios ya abrió todo lo que tenía que abrir y lo que está en la palabra es revelado para nosotros para siempre. Vamos a leer este párrafo también, que encontramos unos textos interesantes. Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad cada punto de controversia. O sea, si hay algo que no está como de acuerdo con lo que están pensando, la actitud correcta no debe ser separarlo y decirle disidente y cortarle todo y no volverlo a dejar entrar. Eso no es la actitud del verdadero cristiano. Debe ir a investigar ese punto. Si un hermano está enseñando error, los que están en puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él está enseñando la verdad, deben tomar su posición a su lado. Todos debemos saber lo que se enseña entre nosotros. ¿Y cómo debemos saberlo? Estudiando la palabra de Dios personalmente. No lo que me digan, lo que yo debo estudiar. Porque si es verdad lo que se está enseñando por ese hermano, la necesitamos. Todos tenemos la obligación ante Dios de saber lo que nos envía. Él ha dado instrucciones para que probemos toda doctrina. Y ahí cita Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si no les ha amanecido es porque están en tinieblas. Si la luz presentada cumple esta prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no esté de acuerdo con nuestras ideas. Si está en la palabra de Dios y no tenemos ninguna forma de contrarrestarla, tenemos que aceptarlas y abandonar nuestras ideas. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado a aquellos que pidan en fe sin dudar. La palabra tiene la verdad, está ahí revelada. Tenemos que saber qué es lo que se enseña, pero si no estudiamos la Biblia, ¿cómo lo vamos a saber? La regla 4. ¿Qué dice la regla 4? Para entender la doctrina, dice, reúna todos los textos de las escrituras sobre el tema que desea conocer. Luego deje que cada palabra tenga su influencia adecuada. Y si puede formar su teoría sin contradicción, no puede estar en error. Debe ser la verdad. ¿Qué textos usó el hermano Miller? El texto que vamos a leer aquí es el Salmo 119, 101 al 105, pero usó 1 Corintios 12 al 16 y Lucas 24, 27, 44 y 45. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. ¿Cuántos de los juicios del Señor son justos? Todos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces los mandamientos de Jehová son rectos, pero no son solamente los 10 mandamientos. Por eso dice el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bien están los juicios de Jehová, son deseables más que el oro. Todos esos son mandamientos de nuestro Dios. No es solamente los 10 mandamientos. Hay leyes de la salud, hay leyes de la naturaleza que nosotros no debemos pasar por alto, pero las estamos pasando por alto porque solo estudiamos lo que nos digan que estudiemos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y que la palabra de Dios me amonesta a mí? Claro que sí. ¿Y cómo debo recibir esa amonestación? Como la dice el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos. Qué bonito, qué interesante que nosotros pudiésemos tener esa idea, ese deseo de que la palabra de Dios me amoneste y me diga por ahí no es por este lado que tiene que ir. Porque cuando yo empiezo a seguir el camino y la palabra de Dios, dice el texto al final, al guardarlos voy a recibir un galardón grande. La regla 4 nos enseña eso, que todas las escrituras, cuando usted quiera encontrar un tema, debe reunir todos los textos necesarios para poder comprenderlo bien sin que se vayan a contradecir el uno con el otro. Voy a leerles de nuestra elevada vocación, página 209, párrafo 5. La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una porción se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia se mezcla en un todo armonioso. La luz se proyecta en un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Pero este trabajo necesita dedicación y esfuerzo, inversión de tiempo para poderlo hacer. Entonces, para nosotros es tedioso hacerlo y es fácil ir a sintonizar un video de un pastor, de un teólogo, de un anciano para que me enseñe esto. Entonces, busco por un título en el buscador y coloco los 7 tiempos y de una vez voy a que otro que haya estudiado por mí
me enseñe. Pero la Biblia nos está diciendo que ella es su propio intérprete. Y si ella es su propio intérprete, ¿quién tiene que leerla para poder entenderla? Yo soy el que tengo que leerla. Vamos a la regla 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de por sí misma. Si dependo de un maestro para que me la explique y él supone su significado o desea que sea así por su credo sectario, entonces la sabiduría o la posición de este maestro es mi regla y no la Biblia. Lutero decía, sola escritura, era lo que él pensaba. El texto que vamos a leer es Ezequiel 34, 18 al 19, pero las otras citas que hay ahí son las que él usó para poder corroborar esta regla. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿A quién le está dirigiendo el Señor esas palabras? Es para nuestros días. Ezequiel escribió diciéndole a los líderes religiosos de su época, pero hoy lo trasladamos para nosotros. Entonces, ¿qué están haciendo hoy? Se están comiendo ellos los buenos pastos. ¿Recuerdan qué miraba Lutero y cuál fue una de las razones por las cuales él se dio cuenta de que había algo que no andaba bien en su organización? Que los líderes en Roma comían y bebían y vivían en palacios suntuosos, nada parecidos a la humildad de nuestro Señor Jesús. Comían lo mejor, mientras que el pueblo que los alimentaba a ellos porque los exprimían mediante diezmos y ofrendas y un poco de cosas, estaban viviendo en palacios suntuosos. Es la misma frase que está diciendo con otras palabras Ezequiel. Se están comiendo los buenos pastos. ¿Les parece suficiente con que se coman los buenos pastos, sino que también cuando van a beber el agua y el pasto que queda lo pisotean bajo sus pies? Y que bebiendo las aguas claras ellos, después que las toman, las enturbian además con vuestros pies para los que quedan. Y entonces, ¿qué están comiendo las ovejas? Lo que pisan los pies de ellos y beben lo que vuestros pies han enturbiado. ¿Qué se le está dando entonces a comer y a beber al rebaño de Dios hoy? El pasto machacado con los pies y el agua rebotada con los pies de estos líderes. La escritura debe ser su propio intérprete. No necesitamos que alguien se coma los buenos pastos y nos deje simplemente lo que sobró. La misma escritura es como el que dice que necesitamos consumir alimento animal para poder sobrevivir. Pero ¿de dónde se alimenta el animal, especialmente la vaca? De las proteínas que hay en los vegetales. ¿No es mejor que nos consumamos nosotros vegetales y aprendamos, comamos de primera mano las proteínas? Es eso lo que está pasando con la palabra de Dios. Nosotros preferimos el pasto machacado con los pies y las aguas sucias que les sobran a ellos por no ir directamente a la palabra de Dios a estudiarla. Las Sagradas Escrituras están de primera mano para todos. De ahí podemos alimentarnos con los buenos pastos y las aguas claras, no de cisternas rotas, de aguas vivas, porque el Señor dice eso, yo soy el pan de vida y yo soy el agua de vida. Y la palabra de Dios es precisamente el camino donde se nos revela el agua y el pan de vida. Con esas 5 reglas podemos seguir avanzando y entendiendo por qué fue que Dios le dio a Miller no solamente esto, sino también conocimiento profundo de la palabra de Dios. Testimonios, tomo 4, o Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 490, el párrafo 2 dice, cuando escudriñe las escrituras con un deseo sincero de aprender la verdad, Dios impartirá su espíritu a su corazón e impresionará su mente con la luz de la palabra. La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica a otro. Comparando los textos que se refieren a los mismos temas, verá usted una belleza y armonía que nunca soñó. No hay otro libro cuya lectura fortalezca, amplíe, eleve y ennoblezca la mente como la lectura del libro de los libros. Su estudio imparte nuevo vigor a la mente que de esta manera es puesta en contacto con temas que requieren reflexión fervorosa y es impulsada a orar a Dios para que le dé poder para comprender las verdades reveladas en su palabra. ¿Qué es la Biblia? Es el libro de los libros. ¿Se necesita intérprete? ¿Se necesita a Hermes o hermenéutica para entenderla? No, la Biblia es su propio intérprete. Un pasaje se explica a otro. Si es del mismo tema, lo va a explicar.
Comparando texto con texto, vamos a entender y vamos a ver una armonía y una belleza que nunca nos hemos imaginado, que nunca hemos soñado. Entonces, la lectura del libro de los libros hace que nuestra mente se expanda, piense de una manera diferente, coloque alimento en ella que es totalmente elevado comparado con el alimento que el mundo ofrece. La palabra de Dios es su propio intérprete, no lo olvidemos. Sueños y visiones. Hagámonos algunas preguntas. ¿Dios ha inspirado sueños a los incrédulos? ¿Esos sueños tendrán importancia para nosotros hoy? ¿Hay algún caso en la Biblia donde haya ocurrido esto? O sea, que Dios haya inspirado sueños a los incrédulos. Miremos, ¿estos sueños están registrados por algún profeta? ¿Sí ha sucedido eso? Génesis 45 al 23. ¿Quién era el copero y quién era el panadero de Faraón? ¿Quién les dio esos sueños? ¿No fue Dios? Pero fue Dios. ¿Están registrados? ¿Y los registró un profeta? Los registró Moisés. ¿Y Moisés era profeta? Sí fue profeta, porque él mismo lo dice, profeta como yo te levantará a ti. Entonces Moisés fue profeta, registró sueños de personas incrédulas inspirados por Dios para nuestro beneficio. Otro ejemplo, Génesis 41, 1 al 36, el sueño del faraón. El faraón era cristiano, ¿verdad? No, era pagano. Sin embargo, tuvo un sueño. ¿Y quién se lo dio? Dios. ¿Quién lo registró? Moisés. ¿Para quién? Para nuestro beneficio. El mismo profeta lo registró. Miremos otro ejemplo. Daniel 4, el sueño de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Un rey pagano, rey de Babilonia. ¿Tuvo un sueño? Sí. ¿Quién se lo inspiró? Dios. ¿Quién registró el sueño? Daniel, otro profeta. El mismo rey escribió el sueño, pero Daniel lo metió dentro del libro que él escribió. Entonces, sí, Dios inspira sueños a los incrédulos y esos sueños tienen importancia para nosotros hoy. Hay casos en la Biblia donde ha ocurrido esto. Están registrados esos sueños por los profetas, Moisés y Daniel. Ahora, ¿en nuestros días podría ocurrir lo mismo? Sí puede ocurrir lo mismo, porque Dios le inspiró un sueño a Guillermo Miller, que era un incrédulo. Ese sueño lo registró un profeta y está en Primeros Escritos, capítulo 20, página 82. Lo vamos a empezar a ver ahorita, lo vamos a ver todo el sueño relatado. Tengan paciencia un poquito porque es bastante profundo, pero vamos a verlo, porque es importante entender qué es lo que Dios hizo. Y si ustedes ven la figura ahí, ya pueden tener una idea de qué fue lo que Guillermo Miller soñó. Empecemos preguntándonos, ¿tendrá importancia el sueño de Miller para nosotros hoy? Dice James Weiss, escribiendo acerca de nuestro hermano Miller, el sueño del hermano Miller con notas, dice, el siguiente sueño fue publicado en el Advent Herald hace más de 2 años. Entonces vi, dice el hermano Jaime White, que marcaba claramente nuestra experiencia pasada de la segunda venida y que Dios dio el sueño para el beneficio del rebaño disperso. O sea, ¿quién dio el sueño? Dios. ¿Y para beneficio de quién? De nosotros que somos el rebaño disperso. ¿Qué vamos a encontrar en ese sueño? Avancemos. El sueño de Guillermo Miller. Empieza él diciendo así. Soñé que Dios por una mano invisible me enviaba un cofre de unas 10 pulgadas de largo por 6 en cuadrado. 10 pulgadas por 6 por 6, hecho de ébano y perlas curiosamente incrustadas. Junto al cofre había una llave atada. ¿Recuerdan que el libro de Daniel estaba sellado hasta la época de 1798? De ahí para acá el Señor abrió ese libro. ¿Y a quién le dio la llave? A Guillermo Miller. Inmediatamente tomé la llave y abrí el cofre. Cuando para mi sorpresa y asombro lo encontré, estaba lleno de todo tipo y tamaño de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todas las dimensiones y valores. Imagínense en ese tesoro tan hermoso, bellamente dispuestas en sus diversos lugares en el cofre, y así dispuestas reflejaban una luz y una gloria equivalente solo al sol. Entonces, ¿qué vio Miller aquí? De Dios, una mano invisible, recibe un cofre que traía una llave atada. El cofre estaba cerrado. Él cogió la llave, lo abre y encuentra un tesoro de incalculable valor y un resplandor solamente comparado al del sol. Vamos entendiendo. Continuemos. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y el valor del contenido.
Lo puse, por lo tanto, en una mesa al centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Guillermo Miller se asombró, quedó muy contento, quedó anonadado por el espectáculo, pero no quiso guardárselo para él solo. Entonces dijo, voy a compartirlo con mis vecinos. Entonces cogió una mesa, puso el cofre en mitad del centro de la habitación de él y llamó a cuantos quisieran venir a ver ese espectáculo maravilloso. Continuemos. La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero, recuerdan lo del número, ¿no? No es prueba de que Dios esté ahí donde hayan cantidades. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. Si pueden ver en la figura ahí lo que estaba pasando. No solamente hicieron ese desorden, fueron más allá. En el sueño él empezó a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas. Y si toleraba que las esparciese, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a tan inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían. ¿Recuerdan ustedes los primeros dos textos? El Señor dice, andad por él. ¿Y qué decía la gente? No andaremos. Les puse para que tocaran la trompeta y que dijeron, no escucharemos. ¿Qué le dice aquí Guillermo Miller? Cuanto más les rogaba, tantos más las esparcían. Esa actitud es una actitud de rebeldía, es una actitud que hoy se ve en el mundo cristiano. No es lo que Dios diga, es lo que a mí me parezca, es lo que se está diciendo. Y llegaban a esparcirlas hasta por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Pero eso no terminó ahí. Vi, dice Guillermo, entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Ven el montoncito de al fondo? Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más lo reprendía, ¿qué más hacían? Tanto más desparramaban las joyas y las monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. ¿Notan ustedes lo que ha estado pasando? No se conformaron con esparcirlas, sino que empezaron a traer joyas falsas y monedas falsas en grandes cantidades. Eso tuvo un efecto, pero mientras echaba una persona, tres más entraban y no entraban solas, sino que traían suciedad, virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. ¿Cuántos quedaron ocultos de la vista? Todos. Y aparte de eso, hicieron pedazos el cofre. ¿Y qué representa el cofre? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. ¿Se imaginan ustedes cómo sería el chasco de Miller? Al ver esa ingratitud de las personas, entraron, despedazaron el cofre, entraron monedas falsas en grandes cantidades, desparramaron viruta, arena, suciedad y toda suerte de basuras y taparon totalmente las joyas. Entonces, ¿qué se miraba? ¿Cuál era el espectáculo? Lo pueden ustedes tratar de imaginar ahí en esa imagen. ¿Dónde queda el resplandor y dónde quedó el cofre? Se tapó, se rompió, las joyas ya no alumbraban. Entonces, ¿bajo qué luz andan? ¿Qué luz tienen entonces? Continuamos leyendo el sueño. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando la gente se hubo ido, noten, cuando la gente se hubo ido, no antes, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque tenía joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él les prestaría cuidado. Guillermo Miller supo que él no podía arreglar la situación. Necesitaba ayuda divina y la ayuda divina llegó. Entonces un hombre apareció con una escobilla
maravilla. Miran la imagen ahí. Dice, después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. En el bullicio, cerré los ojos un momento. Noten que cuando eso suceda, cuando se limpien las joyas verdaderas, hay un bullicio tan fuerte, un fuerte viento que va a hacer que todo lo falso y basura que ha entrado se vaya. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramadas en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Noten, el cofre cambia de tamaño. El primero lo destruyeron, lo rompieron y lo esparcieron, pero el Señor trae uno nuevo más grande y más hermoso que el primero. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Interesante, ¿no? El sueño no termina ahí. Sigue diciendo, llamándome entonces me dijo, ven y mira. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos. ¿Cómo le llama a los que entran basura, viruta, monedas falsas, joyas falsas a tapar las verdaderas? Le llama impíos, que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Aquí hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, hermanos. En este párrafo encontramos una, que la luz que Guillermo Miller recibió en este sueño fue tapada, está tapada todavía, pero cuando Dios la abra, que la está abriendo en estos días, esa luz va a iluminar 10 veces más. El cofre es mucho más grande y más hermoso que el primero. Y de los que desparramaron las joyas, ninguno va a venir a ver el espectáculo ni lo va a apreciar tal como lo apreció Guillermo Miller. ¿Cómo se puso él? Gozoso y gritó de gozo. ¿Y cómo sería el grito? Que ese grito lo despertó. Esas joyas deben estar bien dispuestas en orden hermoso dentro del cofre. Recuerdan ustedes que el cofre es la palabra de Dios y las joyas son el evangelio o las verdades que hay en la palabra de Dios. Todas deben coincidir, todas deben estar hiladas, no pueden estar contradiciéndose la una a la otra. Ese espectáculo de ver la palabra de Dios así debe deslumbrarnos. Y en este tiempo la luz de la verdad está siendo destapada. Las joyas falsas, las joyas que han sido introducidas de manera fraudulenta, la viruta, la basura y la arena, tiene que ser barrida para que las joyas brillen y podamos entender la palabra de Dios. Miremos las medidas. ¿Qué representa el cofre y las joyas? Primero, ya entendimos aquí en este texto, consejos para los maestros, dice, la Biblia es el campo en el cual están escondidos los tesoros celestiales que permanecerán ocultos hasta que por diligente trabajo de minero sean descubiertos y sacados a la luz. La Biblia es un cofre. Entonces, ¿qué es el cofre? ¿Qué fue lo que despedazaron aquellos? ¿Y qué es lo que está despedazado hoy en medio de virutas, basura, monedas falsas y joyas falsas? La Biblia. La Biblia es un cofre que contiene joyas de inestimable valor que deben ser presentadas en forma tal que se vean con brillo intrínseco. ¿Ven, hermanos? Ese mensaje del sueño de Guillermo Miller es para nosotros hoy. Hoy la Biblia está despedazada y cubierta por viruta, basuras, monedas falsas, joyas falsas de tradiciones humanas. Las joyas de inestimable valor no están alumbrando nuestras vidas. O usted cuando abre la Biblia siente el gozo, la alegría de entender lo que Dios le quiere decir ahí. ¿Lo aprecia como si fuera de valor inestimable para su vida? ¿O qué aprecia más, el folleto de escuela sabática o las matutinas que nos venden allá? ¿Ideas humanas de teólogos? ¿Es eso lo que nosotros estamos, de lo que nos estamos alimentando? Recuerden que no es la mayoría la que tiene la razón. Después que la gente
mente se fue, es que hubo el proceso de limpieza. Después que las ideas humanas se vayan de mi mente, es cuando voy a empezar a entender la Biblia como cofre que contiene las joyas de inestimable valor. Mientras yo siga persiguiendo ideas humanas, tradiciones humanas, porque no estudio la palabra de Dios, no voy a entender la verdad y el valor de ella. Pero la belleza y la excelencia de estos diamantes de verdad no son discernidas por el ojo natural. Quizás gastamos más tiempo en ver novelas, en ver programas, en escuchar las noticias. Somos tan livianos que hacemos hasta chistes irreverentes de la palabra de Dios. Somos tan livianos cuando un predicador pasa y hace chistes ahí al frente y nosotros nos reímos también. No estamos respetando la palabra de Dios. Es un irreverente el que lo hace, porque las cosas hermosas del mundo material no se ven hasta que el sol, disipando las tinieblas, las inunda con su luz. Así sucede también con los tesoros de la palabra de Dios. No son apreciados hasta que son revelados por el sol de justicia. Entonces, el cofre y las joyas representan la Biblia y el Evangelio, que ha sido tapado con virutas, con basura, con arena, con joyas y monedas falsas. ¿Qué es lo que nos están dando hoy entonces cada una de las organizaciones cristianas que se llaman hoy así? Viruta, basura, joyas falsas. Nos conformamos con poco, como decía el profeta Isaías. ¿O seis poco que se comen el buen pasto y les dan a ellos el pisoteado por sus pies? ¿Que ustedes se toman las aguas claras y les dan a las ovejas las enturbiadas? Cuando nosotros mismos podemos apreciar y de primera mano comer el mejor pasto y tomar la mejor agua. ¿Qué representan las dimensiones del cofre? Si ustedes ven ahí en la imagen, el cofre tenía 10 pulgadas por 6 por 6. ¿Qué representan? Miren lo interesante. 10 pulgadas de largo por 6 en cuadrado dan un total de 360. Multiplique 10 por 6 por 6 es igual a 360. 6 por 6, 36 por 10 igual a 360. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué? Es sencillamente el principio de día por año empleado por Miller, porque en el calendario bíblico para hacer los cálculos proféticos cada mes tiene 30 días y dado que son 12 meses del año, tenemos que 12 por 30 igual a 360. ¿Eso será casualidad, hermanos? No, Dios sabía lo que estaba haciéndole y a Guillermo Miller le dio el principio de día por año, porque hasta 1844 llegaron las profecías de tiempo. Después de 1844 no hay ninguna fecha que colocar. Colóquela el que la coloque, no hay ninguna fecha. Si la coloca está errado y nada tenemos que ver con esa persona. No hay más profecías de tiempo para estas fechas. Y ustedes escuchan a muchos profesos adventistas hablando que en el 2031 viene Jesús. Y pueden tener textos dándole a entender a la gente que esa es la verdad. Pero ya nosotros entendemos que al principio Dios se lo dio a Miller para esa época. Para nosotros ya no hay profecías de tiempo en la cual podamos aplicar ese día, a no ser para entender las profecías que Guillermo Miller recibió. Consejos para los maestros dice, las joyas representan las verdades de la palabra de Dios, como ya se señaló en ese libro. Las joyas son las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Fueron tapadas, no se vio ninguna, pero cuando fueron limpiadas, ¿cómo salieron? Brillantes, 10 veces más brillantes que la primera vez. Eso es una promesa para nosotros. Ahora, ¿cuáles verdades se abrieron al entendimiento de Miller durante su investigación de las escrituras? ¿Qué fue lo que Dios le abrió a él en su mente y le enseñó a él? Mire lo que él mismo escribió en Memorias de Guillermo Miller, ese libro, en la página 76, el párrafo 1. Dice, de un estudio más amplio de las escrituras concluí que los 7 tiempos, tengan en cuenta eso, de la supremacía de los gentiles debían comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente, con la cautividad de Manasés, y al que los mejores cronólogos asignan el 677 a.C. Mire que él está mostrando aquí qué fue lo que Dios le reveló a él. Ya dio una joya, los 7 tiempos. Esta es la profecía del esparcimiento y el recogimiento. Esta es la profecía de los 2520, los 7 tiempos. Esta la vamos a estudiar más adelante. Que los 2300 días comenzaron con las 70 semanas y que los mejores cronólogos fechan en el año 457 a.C. y que los 1335 días que comenzaron cuando el continuo fue quitado y fue puesta la dominación desoladora deberían datarse alrededor del 508 después de Cristo. Haciendo el cálculo de estos periodos proféticos, noten que llama a todos estos 3 periodos proféticos partiendo de las diferentes fechas que los mejores cronólogos han asignado a tales eventos desde los cuales deben iniciar evidentemente
evidentemente todos terminarían juntos alrededor de 1843. Ustedes se imaginan cómo sería el gozo de Guillermo Miller al encontrar que los 7 tiempos, los 2300 tardes y mañanas y los 1335 días, todos finalizarían en 1843. Él, con el entendimiento que tenía, se llenó de gozo y dijo: aproximadamente en 25 años viene Jesús. Y la fecha estaba revelada. ¿Y cómo sería el gozo de él? Por eso cuando recibió el cofre y lo abrió, él se llenó de gozo y quiso compartir esa gran verdad a todos los que le permitieran compartirla. Y cuando lo hizo, primero eran poquitos. ¿Recuerdan ustedes que lo dijo en el sueño, que primero se entraban poquitos y después se llenó, esparcieron esas joyas y las llenaron de viruta hasta el día de hoy? Él sigue diciendo: así que en 1818, al concluir 2 años de estudio de las escrituras, ¿cuánto tiempo dedicó él a estudiar las escrituras? 2 años. ¿Y quién lo sostenía? ¿Y yo cómo dejo de trabajar? ¿Y quién sostiene a mis hijos? ¿Y quién sostiene a mi esposa? Esa es incredulidad, porque el Señor lo ha prometido. Si buscas primeramente mi reino, yo me encargo de las añadiduras, pero nosotros no le creemos a Él y de pronto pensamos: no, pues es que Dios no puede, con toda la carga que yo tengo, Él no puede con eso. Me toca a mí ayudarle porque es que no, Dios no alcanza. Con tanto tiempo, tanta cosa que tiene que hacer, Él no me ayuda a mí. Él duró 2 años estudiando las escrituras y llegó a la conclusión de que dentro de unos 25 años, a partir de aquella fecha, todos los asuntos del presente estado de cosas llegarían a su fin. Todo su orgullo y poder, pompa, vanidad y maldad y opresión de este mundo llegaría a su fin. Y que en lugar de los reinos de este mundo, el reino pacífico del Mesías tan largamente anhelado se establecería debajo del cielo. Que en unos 25 años la gloria del Señor se revelaría y que toda carne vería que la maldición sería quitada de la tierra, la muerte destruida, la recompensa sería dada a los siervos de Dios, los profetas y los santos, y a aquellos que temen su nombre, y destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Esa fue la conclusión general a la que Dios llevó a Guillermo Miller. Guillermo Miller creía que Jesús iba a venir en esa época, en 25 años, cuando él encontró estas gloriosas verdades que Dios le dio de una manera simbólica en el cofre con la llave. Ese es el resumen del mensaje del primer ángel que Dios le dio a Guillermo Miller. Hoy en día se está predicando eso. Aseveramos que estamos bajo los mensajes de los 3 ángeles y predicamos los 3 ángeles y los 3 ángeles, pero ni siquiera el adventista promedio se imagina qué es lo que es realmente el mensaje siquiera del primer ángel. Ahora, ¿qué recibió? Las verdades de los 7 tiempos, las verdades de los 2300 días, las verdades de los 1335 días, los 1290 días y el principio de día por año. Esas verdades se abrieron al entendimiento de Miller durante la investigación de las escrituras. ¿Recuerdan el texto de los testimonios que menciona que Dios le dio a Guillermo Miller el primer eslabón en la cadena de verdades y él tenía que buscar el resto? Pues encontró los 7 tiempos, que lo vemos ahí en la imagen, los 1290 días, los 1335 días y llegó a los 2300 días. Dios le mostró de una manera increíble y muy clara todo lo que había sellado en Daniel y nosotros lo tenemos ya servidito, solamente es repasarlo. El inicio de la cadena de la verdad, los puntos de partida para las profecías de los 2300 días, 7 tiempos, 1290 y 1335 años le fueron revelados a Guillermo Miller. ¿Por qué hoy no se habla de eso? ¿Por qué no se mencionan esas profecías? ¿Por qué? Porque Guillermo Miller no era un teólogo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Raymond Cottrell, un teólogo reconocido adventista, fundador del Instituto Teológico Adventista a nivel mundial, fue uno de los que empezó a decir que los principios de interpretación de Guillermo Miller daban vergüenza. Y eso le enseñaron a todos los teólogos, porque toda la teología adventista está influenciada por ese instituto. Raymond Cottrell escribió más de 2000 páginas del comentario bíblico adventista, incluyendo la explicación del libro de Daniel. Entonces, lo que dice ahí es confiable. Si Dios le reveló a Guillermo Miller estas verdades, ¿quién le reveló a Raymond Cottrell lo que él estaba diciendo? ¿De dónde salió con esos pensamientos? Del orgullo del yo, porque era un especialista en las escrituras y nadie podía entender la palabra de Dios sin la ayuda de los teólogos.
él lo mencionaba de esa manera. ¿Quién le enseñó a Guillermo Miller a entender la palabra de Dios y a escudriñarla de esa manera? Ya vimos que por inspiración Dios nos mostró que fue él quien le dio a Guillermo Miller esa sabiduría. Entonces, ¿podemos confiar en la teología moderna? No, mis hermanos, no para interpretar la Biblia. No lo podemos hacer porque estaríamos entonces siguiendo los pensamientos humanos. Interpretación del sueño. Miremos qué más encontramos. ¿Recuerdan ustedes que Miller empezó a predicar? Él vio el cofre y la luz quiso compartirla. Pues bien, Miller pronunció su primer sermón sobre la Segunda Venida el 14 de agosto de 1831. El tema de su primera exposición fue Daniel 7 y 8. Y ese cartel que ustedes están viendo ahí está mostrando precisamente lo que muchos hoy en día no quieren entender. Cuando se habla de este tipo de temas, entonces dicen que eso no es bíblico. Aquí donde ustedes están viendo el puntero, encontramos la explicación de Daniel 2 en esta columna, y eso lo vamos a explicar con más claridad en otro tema. Aquí vemos Daniel 7, aquí vemos Daniel 8, explicado conforme estaba entendido e inspirado por Dios. Aquí vemos las fechas del inicio de los 2520 o los 7 tiempos, la profecía de los 2520. Aquí está, esto no lo hice yo, esto lo hicieron ellos, 300 carteles. Aquí está la profecía de los 2300 tardes y mañanas que llegaban a 1843 y esta también llegaba a 1843. Aquí está la profecía de el tiempo, los 1260, de los 1260 años. Aquí está la profecía los 1335 días. Aquí están los 3 eslabones que Dios le dio, 2520, 2300 y 1335 días. ¿Dónde empezaban? En el 508. ¿Dónde empezaban los 2520? En el 677. ¿Cuándo empezaban los 2300 tardes y mañanas? En el 457. ¿Escuchan ustedes predicar de esto hoy en las iglesias? ¿Escuchan hablar de esto? No. Si no están hablando de esto, ¿están guiándose entonces bajo la luz de los mensajes de los 3 ángeles? No. Esto que hay resumido en este cartel es el mensaje del primer ángel, mis hermanos. Desde Daniel 2 hasta Apocalipsis 9. Aquí están las trompetas también explicadas. Entonces, ¿podremos dedicarle tiempo a esto? ¿Será que es relevante para nosotros estudiar lo que ellos estudiaron y lo que Dios les reveló a ellos en esa época, especialmente a Guillermo Miller? ¿Nos servirá de algo? Pues hermanos, es luz divina, es luz de Dios que ha sido tapada por tradiciones humanas. Continuemos. Hasta 1840, las personas que aceptaban el mensaje eran relativamente pocas, comparados con las que lo habrían después del 11 de agosto de 1840, cuando se confirmaron el principio de día por año que Guillermo Miller había utilizado para llegar a esas conclusiones. Y eso fue una profecía cumplida, que eso también lo vamos a estudiar más adelante. Entonces fue cuando empezó a haber cantidades de gente que dijo, uy, este hombre está diciendo la verdad, pero la mayoría de ellos no estaban convertidos. No querían que Cristo viniera realmente, estaban buscando era otras, la forma de escaparse a lo que vendría. La educación cristiana en inglés, página 86 dice, las joyas de la verdad, vuelven a decir, las joyas de la verdad yacen esparcidas en el campo de la revelación, o sea que están reveladas, pero han sido enterradas, noten que aquí confirma el concepto del sueño de Guillermo Miller, han sido enterradas y nos dice claramente qué significan las joyas falsas y la basura. Han sido enterradas debajo de tradiciones humanas, debajo de los dichos y los mandamientos de los hombres. Y la sabiduría del cielo ha sido prácticamente ignorada, porque Satanás ha logrado hacer creerle al mundo que las palabras y los logros de los hombres son de gran consecuencia. Entonces, el que es doctor en divinidad sabe lo que está diciendo porque fue a la universidad no sé cuántos años y él sí estudió. Pero las joyas están ahí esparcidas en el campo de la revelación y si están esparcidas, pues vaya y cójala cada uno. Pero están enterradas debajo de tradiciones humanas. Usted no puede entender la Biblia si no tiene quien se la interprete. Esas son tradiciones humanas, tal cual lo hacía la Iglesia Católica y lo hace hoy. Si el sacerdote no le enseña, el pueblo no lo puede entender. ¿Ven ustedes hasta dónde ha llegado el cumplimiento de este sueño? La sabiduría del cielo se ignoró. Entonces, cuando usted va a buscar un texto de la palabra de Dios, le dicen, ojo, porque un texto sin el contexto es un pretexto. Sí, es verdad en cierto sentido,
pero lo aplican a lo que no les interesa. Hoy en día se están ignorando muchas joyas preciosas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás les ha enseñado al mundo que si usted ha ido a la universidad, sabe, y esas palabras tienen valor. Si no lo dice el pastor o el teólogo, no tiene relevancia. Pero ¿está diciendo eso la inspiración? No, está diciendo que las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Está diciendo que esas joyas están ahí esparcidas. ¿Qué haría usted si encuentra un campo lleno de joyas? ¿Pasa y lo deja y no vienen a ayudarle a recoger? No, usted va, entra y saca las que pueda. ¿Han sido enterradas las joyas? Sí han sido enterradas. Esas tradiciones humanas tenemos que sacarlas de nuestra mente. Tenemos que quitárnoslas de ahí. Debajo de los dichos humanos hay mandamientos de hombres que han sepultado las grandes joyas de la verdad y no están brillando en nuestras vidas. ¿Por qué pasan años y años y seguimos siendo los mismos malgeniados, los mismos mal hablados, con las mismas palabras grotescas y vulgares de todo el mundo? Porque estamos siguiendo mandamientos y dichos de hombres. Porque si siguiéramos la palabra de Dios, la revelación, encontrando las joyas divinas ahí, nuestro ser sería transformado porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y nos transforma. ¿Quién soy yo? Preguntémonos, ¿quiénes somos? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo de que hay la palabra de Dios y seguimos siendo los mismos vacíos internamente? Reconozcámoslo ante nuestro Dios. Señor, soy el mismo vil pecador. No tengo nada. Tantos años haciendo lo mismo y sigo siendo igual. La palabra de Dios no ha podido transformarme. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo dichos, mandamientos y tradiciones de los hombres. Ejemplos de tradiciones de los hombres hay cantidades, muchísimas tradiciones. Oíd, dice Joel 1:2. Esto ya estaba profetizado, hermanos. Lo del sueño de Guillermo Miller ya estaba profetizado. Miren, oíd esto, ancianos, y escuchad. Todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿A qué evento se refiere el versículo? Algo que no había ocurrido en ese tiempo, pero que iba a ocurrir y que iba a ser asombroso. ¿Qué evento sería? Lo que pasó en 1844. Eso no había ocurrido antes ni volvió a ocurrir después. A ese evento se está refiriendo ese versículo. Ahora el versículo 3. De esto, o sea, ¿de qué? De lo que ocurrió en ese momento, contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Entonces, ¿cuántas generaciones se mencionan aquí? Los que estaban presentes, una, le contaban a los hijos, dos, y esos hijos a los otros hijos, tres, y sus hijos a los que seguían. Entonces, ¿cuántas generaciones? 4 generaciones. Y la idea, la regla era que debía contarse, no debía ocultarse con joyas falsas y con viruta y basura. Y el que se pare a hablar de esto al frente del púlpito no lo dejan. O sea que el mandamiento que Dios nos dio de contar se ha perdido, se ha cumplido. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 4. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Entonces, ¿qué nos quedó? ¿Recuerdan la misma frase que habla Isaías acerca de que se comen el pasto bueno y lo que queda lo pisotean con vuestros pies? O sea, ¿qué nos están dando a comer? Lo que dejó la oruga, no podemos decir que no lo alcanzamos a comer porque el saltón se lo comió. El saltón se llenó y lo que dejó se lo comió el revoltón. Y lo que el revoltón dejó, la langosta terminó con ello. ¿Qué nos está enseñando esta profecía, hermanos? Que las verdades de la palabra de Dios han sido tapadas. Pero el sueño de Guillermo Miller no termina ahí, porque la Biblia dice el sueño va a ser restaurada más con más luz que antes. Dice la educación cristiana, hay vetas de verdad aún por descubrir, pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las mentes ensombrecidas por el mal no pueden apreciar el valor de la verdad tal como está en Jesús. Cuando se aprecia la iniquidad, los hombres no sienten la necesidad de hacer un esfuerzo diligente con oración y reflexión para comprender lo que deben saber para no perder el cielo. ¿Cuándo es que no hacemos esos esfuerzos? Cuando nos gusta el pecado, cuando seguimos apreciando el mal, cuando seguimos apreciando la iniquidad y que nos arrullan en nuestros pecados, nos hacen macas o chinchorros y nos arrullan ahí con nuestros pecados. Han estado tanto tiempo bajo la sombra del enemigo que ven la verdad como los hombres miran los asuntos a través de un vidrio oscuro e imperfecto. Ah, sí, sí, yo lo sabía. Sí, sí, yo eso ya lo había leído, pero seguimos siendo igual. Entonces estamos viendo en un vidrio oscuro e imperfecto, porque todas las cosas son oscuras y malinterpretadas a sus ojos. Su
visión espiritual es débil y poco confiable, porque miran a la sombra y se alejan de la luz. ¿Podemos confiar en el ser humano para entender la palabra de Dios? No, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo sería restaurada entonces la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser restaurada? Recuerden ustedes que en el sueño de Guillermo Miller, el cofre es más grande. Fue que se multiplicaron las joyas y alumbraba 10 veces más. Entonces, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 620, párrafo 3 nos dice, en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Noten, aquí no está hablando que por medio de la hermana Elena G. de White, está hablando por medio de los testimonios de su espíritu. Porque cuando nosotros colocamos a la persona por encima de lo que Dios dice, rebajamos ese mensaje y lo colocamos al nivel de consejitos, como dicen hoy los teólogos. Fueron testimonios y son testimonios de su espíritu. Y mire lo que sigue diciendo. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Tenemos más luz que en la época pasada, que en la época de Guillermo Miller, que la de Lutero, que la de Wycliffe, que la de Moisés, que la de Noé. Hoy hay más luz, hay 10 veces más luz. El cofre está más grande porque ahora están los testimonios igual de inspirados que la palabra de Dios. El mismo Espíritu los inspiró. Y aquí no puedo escoger un pedazo y otro no, porque es igual que la palabra de Dios. Fueron todos inspirados y Dios lo ha hecho con un ferviente deseo de que conozcamos su voluntad y hagamos lo que quiere que hagamos. Entonces, ¿cómo sería restaurada la Biblia? Ya empezando a entender y a reconocer que los testimonios son de Dios y son todos, no un poquito nada más, no solamente los que hablan de profecía, los que hablan de salud, los que hablan de la educación. ¿Por qué no los entendemos de esa manera? ¿Por qué no estudiamos de esa manera completo? Sigo diciendo, la palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de la vida. Es verdad, eso es así, pero dice, los testimonios generales y personales han sido calculados ¿por quién? Por Dios, para atraer su atención, o sea, su atención y la mía más especialmente a esos principios revelados en la palabra de Dios. O sea que lo que nos quita el velo para entender la palabra de Dios son los testimonios. Y fueron dados para eso, para guiarnos a nosotros en el entendimiento de la palabra de Dios. Pero muchos se enorgullecen de decir es que solo la palabra de Dios es suficiente. ¿Saben más que Dios entonces? Porque si Dios en su bondad nos dio los testimonios, porque sabía que nuestra mente estaba tan pervertida y tan degradada que no las íbamos a entender sin la ayuda de ellos, estos se creen más sabios que Dios, porque le están diciendo, no, no los necesitamos. Pero es que no están en la Biblia. ¿Quién dijo que Dios no puede hacer su voluntad? Si a Él le plugó en su bondad darnos luz extra y lo colocó fuera de la Biblia, ¿quiénes somos nosotros para dudar de su amor y su bondad hacia su pueblo? La misma parábola de las 10 vírgenes nos enseña. Todas tenían lámparas y la lámpara es la palabra de Dios, pero la que alumbra, lo que hace alumbrarla es el espíritu, el aceite. Pero 5 de ellas tenían un cofrecito extra, aparte de la lámpara para guardar el aceite cuando hiciera falta. Ese aceite extra son los testimonios que nos mantienen la luz de la palabra de Dios encendida hasta cuando el esposo venga. ¿Entendemos por qué hoy no se hablan de los testimonios o se sacan sencillamente algunos párrafos nada más en los sermones que convienen nada más a sus ideas? ¿Por qué en los folletos de escuela sabática no se colocan mejor los testimonios completos y nos ponen a estudiar los testimonios directamente? ¿Por qué? Porque no los creen y prefieren la sabiduría humana antes que la sabiduría de Dios. Es eso lo que nos va a ayudar a restaurar la Biblia y nos va a quitar las tradiciones humanas, los dichos y los mandamientos de hombre de nuestras mentes. No hay otra forma. Así que no le demos vueltas al asunto. Creámosle a Dios. Sigo leyendo el mismo texto más adelante en el párrafo. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios
que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. O sea que los testimonios forman parte del mensaje del tercer ángel. Claro que sí. ¿Y por qué no se predican y por qué no se enseñan? ¿Por qué no se enseñan completos? ¿Por qué los tienen que cercenar y recortar? Porque están dando amonestaciones claras y precisas contra el pecado, la apostasía, el egoísmo, la perversidad. La obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento fue vinculado con los testimonios. ¿Quiénes somos nosotros para apartarlos entonces del camino? ¿Quiénes somos nosotros para negarnos esa luz y no creerle a Dios que es un beneficio para nuestras vidas? ¿Queremos ser diferentes y asemejarnos más a Jesús? Empecemos por donde debemos empezar. Empecemos a conocer los testimonios. ¿Qué dicen? Yo mismo tengo que investigarlos. No espere que me lo manden en un folleto, no espere que me lo manden en una matutina, no espere que me lo manden en un libro. No, porque no se lo van a dar. Es usted mismo el que tiene que ir a buscarlos y a escudriñarlos. Son 10 veces más luz que tiene el cofre hoy y mucha más basura que tenemos que desempolvarlo. Eso tenemos que hacerlo personalmente. Isaías 58:12 dice, y los que procedan de ti edificarán los lugares antiguos, desolados, y levantarás los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de sendas para habitar. Ahora entendemos mejor el texto. Ahora entendemos qué es reparar, edificar los lugares antiguos que han sido desolados. Ahora entendemos qué es levantar los cimientos de muchas generaciones. El teólogo adventista promedio hace entender este texto como que es solamente la verdad del sábado. Eso no es así. Es mucho más que la verdad del sábado. ¿Dónde queda la profecía de los 2520, 1335 o aún la de las 2300 tardes y mañanas? ¿Cómo se va a reparar la interpretación correcta de la palabra de Dios? ¿Cómo le van a enseñar al pueblo los testimonios que deberían ser dados porque forman parte del mensaje del tercer ángel? Entonces, cada uno de nosotros debe formarse sus propias opiniones con la ayuda de Dios. Recordémoslo. Fuimos llamados por Dios a edificar los lugares antiguos desolados, a levantar los cimientos que han sido dados desde hace muchas generaciones, para que nos llamen reparadores o reformadores de portillos, restaurador de sendas para habitar, restaurador de sendas para caminar. Las sendas antiguas hay que caminar por ellas. Que nuestro Dios nos ayude, que sea Él quien nos guíe nuestras mentes y nuestros corazones para que participemos y nos pueda usar en la restauración de la palabra de Dios. Y veamos con gozo y gritemos como gritó Miller. Y ese sueño que nosotros tenemos pueda ser cortado por el gozo de ver la Biblia resplandeciente para nuestras vidas.